Capítulo 15. La señorita Pendleton siguió caminando junto al señor Dalton, absorta en sus pensamientos hasta que oyó una voz que la llamaba desde atrás. «Señorita Pendleton». La señorita Pendleton y el señor Dalton se dieron la vuelta y vieron un reluciente y ornamentado carruaje de 4 ruedas en la entrada. La puerta del carruaje se abrió de inmediato y la señorita Dora Lance bajó lentamente. La señorita Lance tiene una figura encantadora. Su hermoso sombrero de redecilla proyecta una tenue sombra sobre su bonito rostro, rosado como un melocotón, y el vestido de rayas que lleva le sienta a la perfección con su esbelta figura. La señorita Pendleton elogió a la señorita Lance en su corazón. Y Dios mío, la señorita Lance se ve tan radiante hoy. Es como la Venus pintada por Botticelli. La señorita Lance corrió hacia ellos e hizo una ligera reverencia para saludarla, a lo que la señorita Pendleton y el señor Dalton respondieron. «Dios mío. Hoy hace un día precioso, ¿verdad? Deben estar cansados de este tiempo tan bonito, ¿verdad?» Por alguna razón, la señorita Lance parecía mucho más emocionada que de costumbre. El señor Dalton y la señorita Pendleton murmuraron palabras de consentimiento. «Yo también. No soporto quedarme en casa y tocar las teclas del piano en un día como este. Ahora, ¿qué tal si damos un paseo juntos?» «Sí, por favor, acompáñenos, señorita Lance», dijo la señorita Pendleton, quien estaba encantada de invitarla. Los tres caminaron juntos por el sendero, con la señorita Dora Lance entre el señor Dalton y la señorita Pendleton. La señorita Lance enganchó su brazo con el del señor Dalton con indiferencia. «El tiempo hoy es agradable, señor Dalton. Y como estamos justo antes del pico de la temporada social, la gente todavía es pequeña». «Ah, sí. Pronto llegará el apogeo de la temporada social, y mis amigos que aún están en sus complejos turísticos o casas de campo vendrán a Londres este mes. He planeado varios eventos con ellos, fiestas de baile, meriendas, picnics. Sin duda será muy divertido. Señor Dalton, si planea estar en Londres durante la temporada social, ¿por qué no va de picnic con nosotros? Daremos un paseo en barco y prepararemos muchas comidas deliciosas». «¿Cómo?» La señorita Lance, cuya mirada estaba fija en el señor Dalton, se volvió hacia la señorita Pendleton. «Usted también vendrá, señorita Pendleton, ¿verdad?» «Si me invitan, claro». «Sí. Debe acompañarnos todo el verano, señorita Pendleton. Lo pasaremos genial. Podríamos nadar, navegar y comer un montón de pasteles. Seguro que nos acompañarán otros hombres». La señorita Pendleton rió suavemente. «Y señor Dalton, usted también vendrá, ¿verdad?» «¿Verdad?». Ante la insistencia de la señorita Lance, el señor Dalton asintió. «De acuerdo, lo haré». La señorita Lance aplaudió con alegría. Después, la señorita Lance continuó hablando de sus planes para el verano, la mayoría de sus palabras dirigidas al señor Dalton. El señor Dalton pareció un poco sorprendido al principio, pero escuchó con calma y respondió con cortesía. Esto le dio a la señorita Pendleton la oportunidad de observarlos a ambos. La señorita Lance, según él, estaba mucho más emocionada de lo que estaba acostumbrado a ver, lo que lo desconcertó. La señorita Lance era una mujer que él había presentado a través de Beth, y tomó el té con él en casa del vizconde antes de la boda de Beth. Gracias a pequeños gestos de bondad, como remendar el dobladillo roto de un vestido en una fiesta o prestarle un par de guantes, la señorita Pendleton y Lance han forjado una buena amistad, no demasiado profunda, pero sí significativa. Gracias a esto, la señorita Pendleton conocía a la señorita Lance desde hacía tiempo, lo que hacía que su comportamiento actual pareciera aún más inusual. En cuanto la señorita Lance debutó, los londinenses comenzaron a tratarla como a una estrella. Cada palabra y acción suya era recibida con elogios. Tanto hombres como mujeres afirman ser sus admiradores. ¿Y por qué no? Era hermosa e inteligente, elegante y talentosa. Y él también lo sabe, por eso suele ser indiferente a la atención que recibe, y su orgullo es tan grande que casi parece arrogante en ciertos momentos. En resumen, ella no era una mujer lo suficientemente desesperada como para depender de un hombre que no estaba interesado en ella. Entonces, ¿qué explica su comportamiento actual?
¿Qué intercambio emocional tuvo lugar entre el señor Dalton y la señorita Lance? La señorita Pendleton sabía que se conocieron en un baile y tuvieron una cena oficial juntos la noche siguiente. ¿Acaso ambos encuentros resultaron en algo parecido a una relación romántica? ¿O se volvieron a encontrar después de ese día? Todo esto no tiene sentido, que la señorita Dora Lance, precisamente, se avergüence atándose a un hombre que no está para nada interesado en él. La señorita Pendleton miró al señor Dalton con curiosidad. El señor Dalton reaccionó con calma cuando la señorita Lance lo agarró. Su actitud era elegante y autoritaria. Desde la distancia, uno podría verlo como un hombre apuesto, que acepta con gusto las travesuras aún inocentes de su amada. Sin embargo, después de pasar las últimas 2 semanas observando de cerca al señor Dalton, la señorita Pendleton no pudo llegar a la conclusión de que estaba enamorada de la señorita Lance. Se quejaba y refunfuñaba de los problemas que tenían sus sobrinas jóvenes, pero había calidez y cariño en sus ojos cada vez que hablaba de ellas. Pero al mirar a la señorita Lance, no había rastro de tal emoción en los ojos del señor Dalton. Después de un rato, la señorita Lance recordó la insistencia de su madre en que volviera temprano a casa y se apresuró a subir a su propio carruaje, que los había seguido a los 3. Con entusiasmo, les pidió a ambos que prometieran asistir al picnic una vez más y luego se apresuró a volver a su casa. El señor Dalton suspiró profundamente y le preguntó a la señorita Pendleton si le dolía la pierna. Como sus paseos se alargaron más de lo previsto, le empezaron a doler las pantorrillas. La señorita Pendleton fue sincera sobre su dolor, y el señor Dalton decidió de inmediato que desandarían el camino para regresar a su casa. La señorita Pendleton miró al señor Dalton, que caminaba lentamente con una mano en el bolsillo, siguiendo los estrechos pasos de la señorita Pendleton. No podía sentir ninguna emoción en su rostro inexpresivo. El señor Dalton rompió el silencio entre ellos. La señorita Lance es una joven hermosa. Sí, es una joven hermosa. Él también es muy talentoso e inteligente. Belleza, talento e inteligencia, la mujer perfecta. No creo que ningún hombre pueda resistirse. Es una pena no haber podido bailar con él en la fiesta esa noche. No había pasión en la voz del señor Dalton, pero sonaba bastante serio. La señorita Pendleton pronunció algunas palabras más de elogio sobre la señorita Lance. El señor Dalton estuvo de acuerdo con cada cumplido e incluso añadió lo que él mismo consideraba sus puntos fuertes. Era la primera vez que elogiaba a alguien con tanta pasión. Por lo que he visto de sus amigos, señorita Pendleton, creo que la única persona de su círculo social que es menos satisfactoria es William. La señorita Pendleton rió. El señor Fairfax es mi amigo más valioso, señor Dalton. ¿El más valioso? Sí. ¿Por qué? Preguntó el señor Dalton, con un tono completamente confundido. Que era más amable y bondadoso que cualquier otro hombre de Londres. Lo respeto. Al mismo tiempo, eso lo hace débil y blando. Si Olivia se lo pidiera, incluso se arrodillaría e imitaría a una cabra. También se esforzaba mucho por mimar a mis sobrinos. No puedo dejar de pensar en cómo puede hacer que su negocio sea un éxito, dijo el señor Dalton con un tono sarcástico que suele surgirle de forma natural cuando habla de alguien que le gusta. La señorita Pendleton contuvo la risa. No seas demasiado grosera con el señor Fairfax. Él fue quien me rogó que te buscara una esposa. Supongo que tengo que estarle agradecida por eso. Por cierto, ¿no quieres ir de picnic con la señorita Lance? Tuve que pedirle a la señorita Lance que también llevara al señor Fairfax. Seguro que le encantaría ir a navegar. El señor Dalton era un hombre respetable que nunca perdía la oportunidad de burlarse. Es una gran idea. Que William sea nuestro cochero cuando viajamos y nuestro barquero cuando navegamos. Es la persona indicada para el trabajo. La señorita Pendleton no sabía si reírse o no, y al final se limitó a reír. La conversación sobre el próximo picnic continuó durante todo el camino hasta la casa de Pendleton. Como resultado, la señorita Pendleton tuvo muchas oportunidades de ofender a la señorita Lance. El señor Dalton coincidió sinceramente con la señorita Pendleton en sus elogios a la señorita Lance, y añadió su propia opinión favorable, amontonando sus elogios sobre ella como una torre.
La señorita Pendleton se alegró de oír semejante cumplido dirigido a su amiga, pues una de sus cosas favoritas era oír los cumplidos de sus amigas, y el señor Dalton lo había visto claramente. Al llegar finalmente a la puerta de la casa de la señorita Pendleton, el señor Dalton declinó cortésmente su invitación a tomar el té. Gracias por la invitación, pero tengo una carta esperándome, así que tengo que volver pronto. Parece un asunto urgente. Será mejor que se dé prisa. Hasta la próxima. El señor Dalton se quitó el sombrero, se agachó y se dio la vuelta para irse, luego se detuvo y se giró hacia la señorita Pendleton. Casualmente, ¿alguna vez se te acercó William Fairfax? ¿Qué? Preguntó la señorita Pendleton, sorprendida por la pregunta. El señor Dalton esperó con tristeza su respuesta. ¿No oyes lo que pasó entre la señorita Ide y el señor Fairfax? Sí. ¿Y por supuesto recuerdas a la señorita Ide practicando mecanografía en mi casa? Sí. Me sorprende oírte hacer esa pregunta. Si algo así le hubiera pasado a la señorita Ide, ¿cómo podría? No, sería inapropiado imaginar semejante situación. ¿Pretendes arruinar mi amistad con el señor Fairfax?, preguntó la señorita Pendleton, con aspecto agitado. El señor Dalton sonrió entonces, como complacido con su entusiasta negativa. Tu respuesta no deja lugar a dudas. Me alegra oír eso. Hasta la próxima, señorita Pendleton.